El siguiente podcast es apto para todo público. Hemos escuchado mucho acerca de tipos de cáncer en particular, que sí son apremiantes, que sí tenemos una estadística que asusta. O sea, no puedo decir que impacta, te puedo decir, a mí como mujer me asusta el cáncer de mama en la cantidad de diagnósticos que tenemos todos los días, ¿verdad? ¿Hubo un momento en tu vida que hubo a lo mejor algún suceso que te llevó a dedicarte precisamente a la psico-oncología? El hecho de decir, yo vi como mi familia, claro que se desbordó ante el diagnóstico, pero lo más importante es ver todo lo que faltaba en el área médica, en el área psicológica, en el área de la salud en general, sí. Y que todavía falta muchísimo, ¿verdad? La enfermedad es como un accidente que no queríamos, pero que tampoco surgió de manera fortuita, porque evidentemente hay unas causas que la detonan, pero que sí llega a la vida de una persona de una forma abrupta y que interrumpe todo su proceso vital. Entonces, sí, de esta manera podemos decir que el cáncer causa un shock, Okay. que genera verdaderamente una crisis en todas las áreas de la vida. Vamos a normalizar lo que nadie quiere hablar. Salud mental, amor, desamor, crianza, emociones y mucho más. Acompañada de especialistas, responderemos tus dudas y romperemos tabús de aquello que vivimos día a día, porque hablar de todo esto es de lo más normal. ¿Qué sabes acerca de la psico-oncología? En este capítulo hablaremos sobre la importancia del acompañamiento terapéutico del paciente y su familia desde el momento del diagnóstico de cáncer y durante todas las etapas de esta enfermedad. También discutiremos las circunstancias sociales a las que se enfrentan cuando este diagnóstico llega a la familia de una familia, cambiándola por completo y desvelando los mitos actuales sobre el cáncer, buscando su prevención, su acompañamiento positivo y sobre todo recordarles que no están solos y que existe la ayuda para apoyarlos. Bienvenidos a De lo más normal, yo soy Pris Medina, psicóloga, y hoy vamos a platicar de algo de lo cual no nos gusta mucho hablar, el cáncer. Yo creo que cuando hablamos de cáncer decimos es una experiencia que no quiero vivir, que no quiero tenerla cerca, mucho menos cuando alguien se abre con nosotros y nos platica que un ser querido tiene cáncer o que está pasando por este proceso. No sabemos qué decir, no sabemos cómo actuar, no sabemos si hay palabras de aliento que se puedan dar y normalmente ponemos una barrera al respecto. Hoy vamos a hablar de cáncer, de asociaciones que existen que nos pueden apoyar a vivir este proceso acompañado, no solo para quien lo padece, sino también para la familia e incluso para personas que ya han sobrevivido al cáncer. Tenemos que hablar de esto porque es algo que existe en nuestra sociedad. Y para hablar de este tema y resolver todas nuestras dudas y bueno, preguntar y lo que normalmente no nos atrevemos a preguntar y conocer un poquito más, a mí es algo que me preocupa mucho, el cómo reaccionar. A veces como no sabes qué palabra decir de aliento porque nos han enseñado o hemos interpretado que cáncer es sinónimo de muerte. Entonces, sí creo que se despiertan en nosotros emociones bastante importantes que nos limitan a saber cómo actuar. Y la doctora Leticia, que ella es directora de AIRA, es doctora en psicología, es psico-oncóloga, nos va a platicar un poquito de este tema. Y quiero que todo lo que sean dudas, preguntas, comentarios, no las escriban, no las hagan llegar porque ella nos va a poder resolver muchas de nuestras dudas o si tienes alguna experiencia que nos quieras compartir, lo puedes hacer en la sección de comentarios. Doctora Leticia, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Yo quisiera que primero nos compartieras, tú estudias psicología, pero ¿cómo es que decides o cuál es tu proceso, tu camino que te lleva a elegir dedicarte a la psico-oncología? Bueno, esa sí que es una pregunta complicada y extensa, pero lo que sí te puedo decir... Pero tenemos tiempo, no te preocupes. Sí, porque lo que sí te puedo decir es que ha sido una decisión que nunca supe que iba a tomar, pero que fue tomada desde el amor, definitivamente. O sea, sí, claro que en mi familia hubo una experiencia con el cáncer, con un familiar muy querido, un pilar en mi familia, y a partir de ahí, claro que tuve esa experiencia con el cáncer. Después estudié, me desarrollé en mi vida profesional
conociendo que existía un área de la psiconcología, porque en un principio, claro, llegas a la universidad, a la facultad a estudiar y no sabes ni siquiera... No está en el repertorio de lo que te ofertan, ¿verdad? O sea, tenemos como lo clásico, que es psicoanálisis, la parte laboral, conductual, pero neuropsicología, que ya también ha tomado mucho auge, pero la parte de acompañar a un paciente o a una persona en un proceso de cáncer no es algo que esté en un panorama inicial para alguien que está estudiando psicología. Así es, a menos que tengas ya una experiencia propia o algo por el estilo, pero inclusive muchas veces creo que ni siquiera sabes que puedes dedicarte a esto. Sí. ¿no? Y puedes hacerlo desde una perspectiva formal, educarte para ello y prepararte también para todo lo que esto involucra, que verdaderamente no es nada fácil, pero claro. Cuando lo eliges te retribuye tanto, o sea, es tan bonito poder acompañar a las personas en un momento que te necesitan de sobremanera y que no muchas personas se prestan para ello. Entonces, creo que al final descubrí primero la psicología de la salud, posteriormente descubrí la psiconcología. Estuve trabajando en un centro de investigación que tenía el área de la psiconcología como línea de investigación y ahí fue donde me fui formando. Empecé a trabajar en hospitales directamente con los pacientes. Que ya tenían un diagnóstico. Así es. Y ahí es donde verdaderamente, si yo ya tenía esta inquietud o esta experiencia, es donde detecté esta necesidad principal de que el paciente sea acompañado desde el inicio, desde que se está haciendo la biopsia, desde que le dan su resultado. Desde que hay una sospecha, impacto. entonces sería Así importante es. acompañarlo, porque ya empieza ahí la persona a vivir muchas emociones. Sí, o sea, prepararte para el momento del diagnóstico. Claro, he visto de todo, ¿qué te puedo decir en los hospitales? Pero sí, sobre todo esta parte del diagnóstico, que es el primer impacto, donde la persona, los pacientes siempre dicen, ¿no? Entre comillas, sentía que estaba escuchando como bajo el agua, o sea, sentía que escuchaba en cámara lenta, que se veía borroso, que no sabía qué hacer. Que como que se nubla la mente. Exactamente, porque está recibiendo un shock. De hecho, equivale a estrés postraumático. Verdaderamente es algo que en el tabú también de la vida, de lo que venimos conociendo acerca del cáncer, es una enfermedad fuerte que te amenaza la vida, ¿no? Y si no te la amenaza, de todas formas te la va a cambiar. Entonces, el abrirte al cambio genera un duelo bastante importante, primeramente con uno y posteriormente, evidentemente, con el rol familiar o el rol laboral que tenga la persona. Entonces te especializas en psiconcología y empiezas a hacer práctica o a intervenir con personas que ya están en área de hospital. Quiere decir que son personas bajo tratamiento o bajo una sintomatología importante. Más no estas personas que a lo mejor reciben su quimio y se van a casa y que pues tienen cuidados mayormente en casa, no los veías en ese momento. Estabas viendo casos más críticos. Bueno, también, porque estábamos también trabajando la parte de la biopsia o la parte de las quimios, entonces digamos que se cubría toda la etapa de la enfermedad, diferentes estadios, diferentes diagnósticos. He trabajado muchísimo con cáncer de mama, sin embargo, también se ha abierto a otros diagnósticos, que es la parte importante, el por qué precisamente surge AIRA y el por qué es el querer incluir a todo este espectro tan grande de la enfermedad, que no se basa en un solo órgano, en un solo tipo de la enfermedad, sino que mueve a muchas personas y que verdaderamente, bueno, yo creo que no es una enfermedad bonita en el transcurso de vivirla, claro. Aunque fíjate que emocionalmente yo me he quedado con mucho enriquecimiento personal acerca de lo que han vivido los pacientes, cómo lo han vivido y cómo lo han desarrollado, incluso en etapas terminales, cuando es el caso. Evidentemente, yo soy súper optimista, siempre les digo que siempre hay algo que hacer, incluso cuando te dicen que no, siempre hay algo que hacer, siempre hay que mantener la esperanza. Y de una manera incluso científica te puedo decir que he comprobado que cuando una persona es optimista, tiene una buena autoestima, tiene fe, tiene esperanza, genera un bienestar integral que mejora su calidad de vida y por ende mejora su salud y crea un pronóstico de vida mucho más favorable. ¿Cómo surge AIRA? Platícanos un poquito de la labor que haces en AIRA. Ok. Precisamente, bueno, AIRA principalmente significa y simboliza a la diosa celta de la salud, porque es darle un giro a decir, como has dicho, ¿no? O sea, cáncer es una palabra fuerte, pensamos en lo peor en el momento que la escuchamos,
pero no necesariamente tiene que significar ello. Claro, escuchamos cáncer y interpretamos, ya me estoy muriendo y me voy a morir en cualquier momento, ¿no? Así es, y puede ser, yo creo que es como un parteaguas de decir, a lo mejor es un momento en el que a lo mejor psicológicamente no entendía lo que estaba pasando en mi vida, en mi cuerpo, porque siempre se van a preguntarse qué lo causó, como si fuera una sola causa. Si quieres, ahorita abordamos ese tema porque me lo preguntan mucho, sino más que nada el área de es una oportunidad para cambiar mi estilo de vida y tal vez para ser mucho más saludable de lo que había pensado, porque ahora voy a tener conciencia sobre mi salud y ahora voy a tomar mi diagnóstico en mis manos y voy a ver qué puedo hacer para mejorarlo. Entonces creo que se puede interpretar de diferentes maneras si lo vemos desde esta perspectiva. Y bueno, como me dices de cómo surge Aira, precisamente como te digo, con esta idea de cambiar el enfoque, generar un cambio sistemático en la parte del cáncer e incluir. O sea, esta es una labor fundamental en la parte del cáncer porque hemos escuchado mucho acerca de tipos de cáncer en particular que sí son apremiantes, que sí tenemos una estadística que asusta. O sea, no puedo decir que impacta, te puedo decir, a mí como mujer me asusta el cáncer de mama en la cantidad de diagnósticos que tenemos todos los días, ¿verdad? Pero que aunado a esto no es solamente ese diagnóstico, sino que también tenemos un montón de diagnósticos, un montón de tipos de cáncer que nos da a hombres, a mujeres, a niños o adultos mayores en diferentes etapas de la enfermedad y que como no estamos recibiendo tanta información sobre esos tipos de cáncer, se detectan mucho más tardío. Ok, sí tenemos un bombardeo de información, sobre todo octubre, que es el mes del cáncer de mama, donde pues se invita a la autoexploración, donde puedes conocer los síntomas. Yo creo que cualquier persona te los puede recitar. Sí. Sin embargo, como bien lo comentas, o sea, hay muchos tipos de cáncer de los cuales no tenemos información y que podríamos ya estar presentando síntomas o a alguien cercano y no lo estamos notando. O sea, estamos postergando la visita al médico, no me da malestar, no me da dolor, pues ahí sigue, no tengo tiempo y luego se vuelve más complejo el abordaje. Así es, o sea, y por eso precisamente es buscar, primero que nada, representar e incluir a todos los tipos de cáncer, a todas las etapas de la enfermedad e incluso también la sobrevivencia, la terminalidad y los familiares, porque son parte muy importante del tratamiento del cáncer. O sea, sí, uno cuando lo padece tiene que tener un cuidador y a veces es complicado porque nos encontramos con historias de vida muy pesadas, claro. Gente que le falta esa ayuda y que precisamente viendo la necesidad, viendo todo lo que involucra este gran espectro de la enfermedad, es que hay que incluir a los profesionales de la salud, hay que incluir a los cuidadores y si no tengo a mi disposición un familiar que me pueda atender, a lo mejor tengo un mejor amigo, a lo mejor tengo a alguien de mis grupos, de mis conocidos que funge como red de apoyo y si no también tengo a la sociedad civil, tengo a los profesionales de la salud, pero que esta enfermedad se viva de una manera multidisciplinaria y de una manera muy, muy inclusiva en cuanto a la red de apoyo porque se va a ocupar. O sea, sí es algo que se va a necesitar para mejorar la salud mental y todo el desarrollo de síntomas colaterales por los tratamientos. ¿Hubo un momento en tu vida que hubo a lo mejor algún suceso, un parteaguas que te llevó a dedicarte precisamente a la psiconcología? Sí, principalmente yo creo que digo, mi experiencia familiar. Sí. Creo que ahí pude ver de primera mano. ¿Pero notaste que faltaba este apoyo? Eso, para allá voy precisamente. El hecho de decir, yo vi como mi familia, claro que se desbordó ante el diagnóstico, pero lo más importante es ver todo lo que faltaba en el área médica, en el área psicológica, en el área de la salud en general, sí. Y que todavía falta muchísimo, ¿verdad? Acerca de la información, acerca del apoyo, acerca de todo. De cómo se transmite el mensaje. Básicamente era un tabú, era no hablar del tema, era pues está malito, ¿no? Nada más. Esa era la manera de comunicarlo. Exactamente, o está enfermito, es todo lo que hay que hacer. Y en diminutivo. Sí, porque impacta, ¿no? Claro. Entonces de repente, si eran sucesos muy complicados, el ver cómo cada vez se deterioraba más y cómo había muy poco que pudiéramos hacer al respecto, ¿no? Entonces,
Creo que esa parte de la impotencia que te genera la enfermedad es la parte primordial. O sea, muchas veces creo que a lo mejor, y hablando para todos los que viven esta experiencia, tanto familiares como pacientes, aquí me quito un poquito el saco de profesional de la salud porque a veces nos sienten distantes o creen que a lo mejor estamos acompañando pero que no lo hemos vivido. Y la mayoría de los profesionales de la salud que trabajamos en este área es precisamente porque nos enamoramos de ayudar a la gente que padece este tipo de enfermedad porque algo hemos tenido en relación a ello, ¿no? Sí. Entonces, O sea, no es una casualidad que esta área me haya llamado y que me haya enamorado, como lo comentaste ahorita, y decir, tengo que hacer algo al respecto. así es decir, quiero mejorar la calidad de vida. Sé que puedo aportar. Sí, y quiero que entiendan que la salud mental en el transcurso de la enfermedad, incluso en la del familiar, es vital, es crucial. O sea, en la parte de profesional te puedo decir el estrés crónico, todo lo que se produce a través de estar cuidando, a través de estar padeciendo, todo el duelo que genera el tener que dejar tus hábitos de vida, tus costumbres, mover los roles familiares. Va a cambiar tu vida, porque Exacto. Incluso hasta las visitas al médico se vuelven más frecuentes. Sí, súper frecuentes. Y es como las pacientes se sienten atadas, ¿no? Se sienten como no soy libre o tengo diagnóstico. O dependo otra de vez. alguien, yo era muy independiente y ahora ya no. Claro, pero te digo, más que nada el ponerme el saco del familiar Sí. y decirte y que lo vivo en primera fila cuando tengo a los pacientes, es el hecho de la enfermedad, te causa mucha impotencia, porque aunque estés en manos de los mejores médicos, de los mejores especialistas, nadie te puede dar la certeza de cómo va a reaccionar tu cuerpo. Claro. Entonces es una invitación a decir, tienes que analizar todas las áreas de tu vida, qué está pasando y qué puedo mejorar para poder tomar este diagnóstico en mis manos y hacer un cambio. Porque he visto tantos milagros, por así decirlo, tanta respuesta cuando uno verdaderamente toma el control de decir, yo quiero mejorar y voy a enfocar en esta parte de la salud, esta parte de cuidado y voy a vivir una experiencia que lo he vivido con pacientes muy bonitos, que a lo mejor el desenlace pudiera ser no tan feliz como quisiéramos, pero que me han transmitido al final de sus vidas esta parte de decir, valió la pena todo lo que he cambiado, todo lo que he aprendido y todo lo que he vivido con mi familia en esta última etapa de mi vida que a lo mejor no me hubiera planteado vivirlo en otro momento. Y no en la parte de agradecerlo, sino en la parte de he llegado a esta forma de pensar. Claro. Qué mejor que detenernos un momento y decir, ok, a lo mejor desde ahorita, desde a lo mejor no tengo un diagnóstico, pero sí qué conductas de salud, qué conductas de autocuidado tengo conmigo mismo. Claro. ¿Qué etapas puedo mejorar? Oye, Leticia, ¿y qué edad tenías tú cuando recibe tu familia el diagnóstico de cáncer? Yo era muy pequeña, yo era una niña, creo que estaba alrededor de los 11, 12 años. O sea, entonces eso determina tu formación como tal, Claro. esta experiencia de vida. No, y creo que, fíjate, ahorita que lo tocas, creo que es una parte importante, porque le pasa a mucha gente afuera. El hecho de cuando le da cáncer a uno de tus pilares, Sí. no solamente es la parte emocional, la pérdida y que ya no vas a volver a ser la misma persona que eras, Claro. sino además también el cambio social, porque si es el cabeza de familia, independientemente de si es hombre o es mujer, ¿qué va a pasar con tu familia? Claro. ¿Qué va a pasar con tu seguridad económica? ¿Qué va a pasar con el destino de los hijos, los estudios? Sí, es como Todo una se serie de mueve. preguntas que no tienen respuesta, pero que necesitas irle buscando una respuesta. Yo creo que cualquier persona que empieza a vivir el cáncer a nivel familiar quiere dejar toda esta parte arreglada con la respuesta que ellos creen o que consideran es la ideal. Bueno, y en este caso, hablando de que tú eras una adolescente prácticamente, ¿qué tanto te ha tocado en la práctica el que se encubra el diagnóstico a los niños, a los adolescentes, a otros familiares con el afán de no dañar, no lastimar, que no lo vivan? ¿Sí es frecuente? Más de lo que me gustaría. Yo también creo que es bastante frecuente. Digo, en mi caso lo compartí antes de grabar. Mi mamá fue diagnosticada con cáncer hace 15 años y sí fue una noticia que nos dio,
Pero a lo largo de la vida, mi mamá todavía vive y está bien de salud. A lo largo de la vida he notado que mi mamá es una persona que tiende, y aquí la estoy balconeando, a postergar noticias que a nivel familiar duelen. Uh-huh. Por ejemplo, lo va a hacer, pero ella busca el momento para hacerlo. O sea, no se acaba de enterar y lo comunica, sino que ella dice, guardo esta información, yo estoy lidiando con lo que estoy sintiendo, pero en tal momento lo voy a revelar. Entonces, yo sé que lo hace por una parte de un instinto de protección, esta necesidad de cuidar, de su forma de ver el amor hacia los miembros de la familia. Pero también creo que es el tiempo que ella se da para procesar la información a nivel emocional. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, recientemente un fallecimiento de un familiar, pues mi mamá esperó para comentarle a mi papá. Uh-huh. Entonces ella evaluó el momento para dar esa información, ¿no? A nosotros, por ejemplo, a mí me da la información y me hace la advertencia, pero tal persona no sabe de la familia todavía, entonces como guárdalo. Y me imagino que al revés también ha sido, que yo he sido la última que me entero. Pero también, viendo yo que me dedico al área infantil, suele ser frecuente que ante fallecimientos el otro familiar que se encarga de velar por el bienestar de los menores tiende a postergar la noticia de dar el fallecimiento a los niños o adolescentes. ¿En tu práctica también sucede ante el diagnóstico de una enfermedad entonces? Claro, ante todas las etapas, como dices, también cuando hay un fallecimiento o cuando hay un diagnóstico. Y yo creo que esta área que mencionas tiene dos partes. Por una parte, cuando los familiares reciben el diagnóstico y se lo encubren al paciente. Ok, cuando no se lo dicen directamente al paciente. ¿Cuándo sucede esos casos en particular? Mira, te digo más de lo que me gustaría todavía, porque esto era algo muy del pasado, en el sentido de, se llama tal cual, la palabra correcta es conspiración del silencio. Es decir, no decirle al paciente que tiene una enfermedad grave porque pensamos, es un mito, que entonces si no sabe que está enfermo, no se va a sugestionar. No va a empeorar o va a estar mejor. Que esto totalmente es un mito, ¿verdad? Yo creía, por ser mayor de edad, a diferencia de los menores, que el médico responsable tenía la obligación de decírselo al paciente. Entonces, ¿no es así? Sí, actualmente ya digamos que hemos pasado a que la ley te proteja en el sentido de tú como persona, como paciente, tienes derecho a saber o a no saber el contenido del diagnóstico. Tú puedes elegir. Yo puedo decir no me digas. Exactamente. Y se vale. Se vale y está permitido. Quiero que lo sepa mi familiar o quiero saberlo yo. Y también qué tanto quiero saber, porque es una parte importante. Muchas veces el profesional de la salud básicamente es un vómito verbal acerca de lo que va a pasar. Claro. Y hay muchos pacientes que te dicen, a ver, espera, dosifícamelo. O hay otras que te dicen, dime, quiero todo el plan de tratamiento de aquí a 2 años. ¿Y qué voy a sentir y cómo lo voy a vivir y cada cuándo va a ser? Y eso tampoco lo podemos saber, lo cual también genera mucha ansiedad. Pero en la parte de los familiares encubriendo un diagnóstico se daba mucho en años atrás, vamos a decir muchos años atrás, a lo mejor le tocó a nuestros abuelos, le tocó a nuestros padres, y era con este afán, ¿no? Entonces, actualmente esta práctica aún se realiza. Estamos abogando mucho porque esto ya no ocurra tanto, porque verdaderamente es un mito y porque uno tiene derecho de tomar decisiones acerca de su tratamiento, uno tiene derecho a una segunda opinión, uno tiene derecho a la parte de la voluntad anticipada. O sea, son muchas cosas en el manejo de la enfermedad que normalmente no se hablan. O el hecho de tal vez un estado de gravedad y no tomar acción en cuanto a cómo quieren que ocurran las cosas en el futuro. El legado, el testamento, que siempre se los comento es, a ver, yo creo que hasta tú y yo debemos de tener un testamento, tú y yo también debemos de tener. Ya estoy en eso. Prevención, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Claro, en cualquier momento. Así es, siempre dicen, bueno, es que tengo cáncer, bueno, es que yo puedo cruzar la calle y a lo mejor ya no la cuento, o sea, no sabemos. Y lo decimos con mucha facilidad, pero bueno, ya estar confrontando este tipo de eventos ya no es tan fácil como muchas veces lo verbalizamos, o sea, con mucha facilidad decimos, un día me voy a morir, pero a la hora que dices, ok, sí puede llegar a suceder porque ya estoy viviendo una realidad que me puede llevar a ese desenlace, que puede que sí, puede que no, ya se vuelve totalmente diferente, ya no lo tomamos tan a la ligera. Sí. Me comentabas ahorita de la conspiración, en el caso de menores,
Obviamente, pues que el niño por la edad que tiene, por cómo asimila la información, por cómo va a ser un proceso, porque sí, un proceso de cáncer no solo impacta al enfermo, sino a toda la familia y desgasta a nivel físico y emocional a toda la familia. ¿Qué sucede en el caso de los menores? Ahí sí se puede dar o se favorece la conspiración, o también ya hay protocolos acerca de los derechos que tienen los niños ante este tipo de diagnósticos. Yo creo que siempre los profesionales vamos a favorecer el hecho de que los niños conozcan al nivel de entendimiento que tienen, o sea, a su nivel. A sus propias palabras. Exactamente, a su nivel de desarrollo, el qué está pasando con su familiar o qué está pasando consigo mismo. Ok. Entonces, cualquiera de los dos casos, que es involucrarlo dentro de las prácticas y los cambios que vaya a haber en la familia, porque muchas veces creen que igual, no diciéndole al niño, el niño no se da cuenta, pero el niño, vaya, escucha las conversaciones que tenemos los adultos, están al pendiente de todo, se fijan en cualquier escrito que haya por ahí encima de la mesa, si ve que tienes cambios en tu físico, si hay caída del cabello por la quimio. Claro. Son cosas que no se pueden esconder fácilmente, sino más bien dar una explicación al nivel de conciencia del niño. Utilizar metáfora, funciona muchísimo utilizando las metáforas, cuentos, ayudarte de profesionales, explicar de una manera aterrizada y sobre todo, y esto yo creo que para cualquiera, es enfocarnos en la temporalidad de la enfermedad. Es decir, vamos a pensar que esto va a generar un cambio ahorita y luego vemos. ¿Sí? Claro. Vamos a hablar del camino de la curación. Vamos a hablar de este camino donde vamos a sanar, donde no estamos... la parte fatalista. Así es, porque no sabemos qué va a pasar, pero hoy en día el cáncer es muy curable, entonces vamos a trabajar para ello. Eso lo tienes que repetir, porque tenemos este mito de cáncer igual a muerte. Entonces, el cáncer hoy por hoy es muy curable. Así es. O sea, hay cada vez más casos de éxito, de cura, de curación, o de que el cáncer ya no ha vuelto como a activarse, por decirlo de alguna manera. Siempre y cuando sea un diagnóstico precoz, o sea, Exacto, que sea un diagnóstico temprano. a tiempo. A veces ya lo tardío hace que no sea posible. Esa es la parte que mucha gente tiene el mito. Inclusive nos pasa mucho en cáncer de mama con la mamografía, ¿no? Tenemos todo este boom en octubre. Claro. Ajá. Ahorita tocamos te tema. quiero compartir algo de eso. Sí, te vi. Sabes que ahorita volviendo a la parte de los niños se dan cuenta que algo está sucediendo en la casa, pero no les saben poner nombre. Entonces sí es importante, creo yo, a menos de que tú me digas lo contrario, ponerle nombre a esto. O sea, esto que está sucediendo con mi familiar se llama cáncer. Sí. Y vamos a irnos de la mano todos juntos en esto y entender las emociones del niño, ayudarle a que las interprete y darse cuenta que no está solo en lo que está sintiendo. Por ejemplo, yo sé que estás triste, yo sé que estás asustado, yo sé que estás preocupado. Y también esta persona que lo está viviendo también está triste, también está preocupado. Entonces todos lo estamos viviendo, no como dejar solo a nivel emocional, porque nos cuesta también hablar de las emociones en el cáncer. Yo ahorita pues obviamente no puedo evitar en este capítulo recordar lo que viví a nivel familiar hace 15 años con mi mamá, que mi mamá decía, es que nadie lo quiere pronunciar. Mi mamá siempre ha sido de llamadas telefónicas eternas con sus amigas y con mis tías, y me decía, es que noto que nadie lo quiere pronunciar, tengo cáncer. Y nosotros éramos los que nos asustábamos, ¿no? Y esto que mencionabas ahorita al inicio de incluir los tipos de cáncer, y lo pienso yo también, de incluir a los pacientes con cáncer, porque nosotros lo empezamos a excluir. No vamos a salir a la cena de Navidad porque tienes cáncer. O sea, ni siquiera le permitimos al paciente decidir. Empezamos a decidir por ellos en el caso de que ya mis hermanos y yo éramos adultos jóvenes independientes, ¿no? Que ya trabajábamos. Entonces empezamos a decidir por mi mamá, de que no, en Navidad no vamos a salir, nos quedamos aquí en la casa, en familia. Cuando dices, ¿y qué quiere el paciente? O sea, ¿realmente está en condiciones para ir a una cena familiar con la familia extendida? Sí. ¿Tú, mamá, lo quieres hacer? ¿Sí o no? O no porque no quiero que me pregunten, o no porque no quiero que me vean así, o sí y me vale. En el caso de mi mamá, siguió en la medida de lo posible con su vida y ella confrontaba, yo ahorita que lo veo, porque obviamente no tenía el nivel de madurez que tengo actualmente, pero yo veía que mi mamá era, nosotros le compramos una peluca, yo la acompañé, obviamente se le cayó el cabello con las quimios, yo la acompañé a comprar la peluca y era, yo no quiero traer peluca, y
ir al súper porque ama ir al supermercado. Yo odio ir al supermercado, pero ella es la persona que más ama ir al súper. Cada que hablo con ella está en H-E-B, en Soriana, en Walmart, no sé. Entonces ella salía al supermercado sin cabello o se ponía algún tipo de turbante, pero cuando estaba en confianza se lo quitaba porque pues Monterrey hace mucho calor. Entonces ella no procuraba el cómo lucía, pero notaba la reacción de su entorno. Y entonces era ella quien propiciaba la conversación o quien normalizaba el proceso. Entonces creo que en el caso de ella sí fue mucho el no se asusten, no le saquen la vuelta a esto. O sea, yo sé que me veo mal, yo sé que pues no estoy en mi mejor momento. Y pues ya también nosotros poco a poco, porque pues fue un proceso bastante largo, poco a poco empezamos ya a verla como mi mamá, ya no como mi mamá que está enferma de cáncer. Exacto. Pero sí a nivel personal es como un shock. O sea, cuando empiezas a ver el deterioro, porque hay un deterioro físico importante, pues mi mamá de lucir jovial y de cierta manera pues cambia totalmente su imagen física a nivel de semblante, porque pues sí genera muchos malestares, pero el ver que ella lo estaba normalizando tanto, pues ya hacía que tú le quitaras esta etiqueta que tú habías puesto acerca de mi mamá tiene cáncer y vamos a llegar todos con cara de pesar, ¿no? Entonces ya llegaba así, ¿qué hiciste de comer? No, sí quiero, abres el refri. La dinámica normal que sucedía en mi familia. Entonces, sí es no solo incluir a los tipos de cáncer, sino incluir al paciente en su proceso. Y que creo yo que también se vale que el paciente diga, tú decide por mí. O yo no quiero esto. O respetar la decisión de, pues no quiero tomar las quimios. Respetar decisiones como informadas. Informadas e incluirlo en todos los procesos que tenga que ver con su salud y el control de los tratamientos y lo que va a tener, ¿verdad? Creo que sí es importante que el paciente conozca, que precisamente esa era la otra parte que veíamos en un principio. Cuando un paciente recibe la información, tiene que ver qué va a hacer con esa información. Claro. Y es, en un primer momento, la parte psicológica, la parte emocional, como bien dices, que es lo que tenemos que normalizar, el hecho de que las personas tenemos emociones. Claro. Porque muchas veces queremos evitar la tristeza, el enojo, el miedo, y es parte de muchas veces, incluso hasta mis pacientes adultos, sin ningún tipo de diagnóstico, no son capaces de definir cuáles son sus emociones. A veces uno también batalla para definirlas. Imaginémonos si estamos enfrentándonos ante una cuestión de tener síntomas que me cambian la vida, que me deterioran mi salud o que ya no puedo hacer cosas que normalmente me gustaba hacer. A lo mejor tenía hobbies o tenía deportes o mi trabajo tenía cierta necesidad de hacer algo que ahora ya no puedo hacer. Y que necesito reenfocarlo. Así es. Entonces es un cambio mental, es un cambio en el proceso de esquema mental. Y creo que esta parte es lo que más se nos dificulta a las personas cuando uno tiene una idea de su propio valor. Cuando uno tiene una idea de lo que hace y lo que le da la esencia, ¿no? Que tal vez, por ejemplo, siempre pongo como ejemplo lo que vimos en pandemia, porque muchas veces tuvimos que cambiar lo que somos, dónde está nuestro valor, porque ya no está en ir solo a trabajar o en hacer las cosas de una misma forma. Claro. Es el mismo ejemplo, pero en el área del diagnóstico. Es ahora vas a tener que cambiar tu estilo de vida. Ahora tal vez vas a tener que dejar de ser la persona que eras, pero no para convertirte en otra peor, sino en una diferente. Porque esto que muchas veces los pacientes dicen, quisiera volver a ser yo, es, a ver, tú sigues siendo tú. Claro. Solo vas a ser un tú más fuerte. Sí. ¿Sí? Más maduro, más, con más herramientas emocionales y tal vez vas a expresar y visibilizar cosas que mucha gente no conoce porque mencionaste algo importante. Cuando hay síntomas o cuando hay un deterioro físico que se pueda ver, que sea evidente. Se nota. No todos los tipos de cáncer llevan quimioterapia o la quimioterapia no todos les retira el cabello. No todos los cuerpos reaccionan igual. Por lo tanto, hay veces que hay personas, y no solo cáncer, cualquier enfermedad, que están viviendo con algo, con una enfermedad, un diagnóstico, con síntomas, y tú los ves físicamente bien, pero están pasando por algo internamente. Que no se notan, ¿no? Así es. Oye, y ahorita que hablabas de la conspiración del pacto del silencio, ¿así era? La conspiración del silencio en el tema de los familiares. ¿Qué pasa
me dices que todavía se da, aunque es menos frecuente. ¿Qué pasa con la persona que guarda toda la información? Se carga de culpa en el sentido de que si a lo mejor yo hubiera dado la información a tiempo al paciente, a lo mejor hubiera tomado otras decisiones, porque entonces yo me estoy haciendo responsable de todo lo que va a suceder y al final siempre va a haber algo que reprocharnos, siempre va a haber un hubiera. Entonces supongo que aquí viene ya también una carga de culpa, ¿no? Sí, incluso te diré que lo voy a generalizar porque no solamente es para el que guarda información, también para el paciente que a veces toma decisiones y que a veces hay unas disyuntivas donde, a ver, vas a pasar por esta cirugía o este tratamiento, este tiene tantas posibilidades y este tantas posibilidades, ¿qué haces? A veces es como, no me dejes tanta responsabilidad, pero al mismo tiempo es el hecho de, creo que es mucho mejor y más, ¿qué te digo?, satisfactorio saber que tomaste la decisión que en ese momento creíste que era mejor para ti y por lo tanto lo fue, porque según tu propio análisis era lo mejor, a que verdaderamente se delegue esta decisión y que luego digas, hubiera tomado el otro camino. Ahora, por eso digo que lo voy a generalizar, porque en el área del cáncer, independientemente de si eres familiar o eres paciente sobreviviente, siempre está cargado de hubieras. Ok. O sea, siempre. Es algo que no vamos a poder evitar. ¿Y es algo que compartes tú con el paciente? ¿Que va a lidiar con este hubiera? ¿Que toma la decisión pero que siempre va a haber el hubiera? Sí, precisamente. Y es muy difícil de quitar, ¿eh? Es muy difícil porque uno le da vueltas y vueltas y uno se aferra, pero hay que entender y saber soltar el hecho de que uno responde en base al conocimiento, emociones, sistema, ambiente que tiene en ese momento. Y que las cosas que a lo mejor tú en el futuro, cuando dices el hubiera, te estás proyectando al pasado, pues ahora ves o conoces otras cosas que antes no sabías. Entonces no podemos cambiar esa realidad, pero sí podemos vivir con la tranquilidad que en ese momento, digamos que tu yo del pasado tomó la mejor decisión. Claro. Pero en la parte de los familiares, y esto pasa mucho cuando desgraciadamente hay un fallecimiento, los familiares siempre te dicen, es que debí de haber hecho esto o lo otro, lo hubiera atendido en tal otro hospital, lo hubiera llevado con tal médico. Mira, yo creo que a lo mejor me meto en temas existenciales, pero creo que cuando... Para eso es este espacio. Precisamente cuando uno ya llegó su hora, por así decirlo, yo creo que la forma es lo menos. O sea, cuando llega tu hora, yo creo que a lo mejor, te digo, uno puede cruzar la calle y listo. Entonces, no es tanto pelear con la parte del cuándo y el cómo, sino empezar a aceptar que uno hace lo que puede para estar bien, pero al final del día uno también es humano y el enfrentar todos los síntomas, no solamente físicos, porque hay algunos tipos de cáncer que no presentan síntomas, algunos tratamientos bastante más tranquilos. Me estoy refiriendo también a toda la parte emocional, toda la ansiedad, la tristeza, la rumiación, o sea, el pensamiento. Sí, hay un exceso frecuente. De pensamiento, hay un sobrepensamiento. Y era ahorita algo de lo que te quería compartir. Cuando llega el diagnóstico de cáncer a nuestra familia, yo trabajaba y mis pensamientos de a lo mejor estar ocupada en el trabajo era, tengo que hacer esto, el cáncer, y el cáncer, y el cáncer. Y entonces, de lo que yo pensaba en un día, a lo mejor el 80-90% de mi día era estar pensando en el cáncer. Y todavía decir, me tengo que ver fuerte, me tengo que ver bien, porque tú entrabas con la consigna de ya se va a morir. Digo, fue hace 15 años, ahorita me dices que a tiempo el pronóstico es muchísimo más favorable, como siempre lo hemos sabido. Pero pues cuesta mucho trabajo ya en ese momento que lo estás viviendo, obviamente a reserva de lo que digan mis hermanos y mi papá, incluso mi mamá, nosotros pensábamos ya se va a morir, o sea, tenemos menos de un año para que ya no esté con nosotros, gracias a Dios no ha sido así, pero en ese momento era como aprovecha todo el tiempo y ten la mejor actitud y cada uno desde su lucha porque ninguno de nosotros compartió su sentir con el otro. O sea, simplemente todo era centrado en mi mamá y que nosotros asumíamos que mi mamá quería ver eso, que estábamos fuertes y que estábamos tranquilos y que estábamos bien, cuando nunca lo abordamos y decir, aunque no nos guste, vamos a hablar de esto. Entonces sí, el pensamiento se vuelve una constante, estás pensando en cáncer todo el tiempo y eso también determina tu calidad de vida y las emociones con las que estás lidiando todo el tiempo. No lo recuerdo, pero creo que ya al pasar de los días y los meses, pues como es un proceso largo, pues va disminuyendo. Pero en ese momento que es el shock,
de recibir la información, que no te lo esperas, que a lo mejor lo puedes sospechar, pero tú solo dices, no va a ser eso, ¿no? Aunque ya parezca todo que sí, quieres creer que no va a ser, ¿no? Porque los médicos en este caso van como dejando la palabra sobre la mesa y poniéndola poco a poquito en la mente del paciente como para que no sea un balde de agua fría. Y también quisiera con esto llegar a otra pregunta. ¿Qué tanto el médico tiene que hablar con la verdad? ¿O el médico se va esperando en el deber ser? Porque sabemos que, pues, independientemente que seas médico, eres un ser humano que trae sus propias experiencias de vida y su propia interpretación del cáncer y de las dinámicas familiares. Y estoy segura que todos lo hacemos en estos casos de ponernos en el lugar de. ¿Qué tanto el médico tiene que hablar con la verdad? ¿O el médico se va esperando a dar poco a poquito la información de acuerdo a cómo la solicita el paciente y la familia? Mira, esa es una pregunta escabrosa para la comunidad médica. Bueno, yo he platicado con médicos sabes que me dicen, es que a nosotros, y en alguna ocasión hablábamos de cuidados paliativos, tomé un curso de cuidados paliativos y decían los médicos, es que es bien complicado dar noticias difíciles porque no se nos enseñó a darlas. Se nos enseñó a diagnosticar. Y a la hora de dar la información dices, híjole, entonces te vas a encontrar con el médico que dice, cáncer, adiós. El médico que te envolvió media hora y no sabes para dónde va. El médico que lloró contigo y te abrazó. El médico que te dice no es para tanto. Entonces, porque es un humano que no tiene las herramientas para. Y este curso de cuidados paliativos lo tomé con médicos en un hospital. Entonces yo era la rara, ¿verdad? Yo era la psicóloga que anda de colada con los médicos. Entonces decían, pues tú qué fácil. Le digo, nunca va a ser fácil. Y si creen que se vuelve sencillo hablar de esto, para nadie es sencillo, porque a todos nos duele, aunque no lo hayas vivido. A mí me ha tocado conocer historias que nunca he vivido y que me generan mucho dolor como humano. Pero como especialista, pues no están buscando a alguien que me abrace y llore conmigo, sino alguien que sea una guía y que me tome de la mano en este camino. Entonces, en el deber ser, ¿cómo debería el médico abordarlo? Mira, sí, porque yo sé que es escabroso, pero todo el tiempo es escabroso. Mira, yo quiero mucho a mis médicos y quiero mucho a mis pacientes, en el sentido de cada quien tiene un rol diferente, pero sí te puedo externar, hay una queja generalizada precisamente en el hecho de la mala noticia. Ok. Entonces, ¿hay una forma de dar la mala noticia desde lo bueno? Claro. Ok, ¿cuál es? Mi curso. A ver, no, yo necesito saber cuál es la mejor manera de dar un diagnóstico de cáncer, o sea, de dar esta noticia. La cuestión es, creo que siempre, como hemos dicho, hablar con la verdad, pero digo, hay médicos que son buenísimos y lindísimos para expresar esta información y hay otros que verdaderamente, como tú has dicho, y es el meollo del asunto, ellos estudiaron medicina, van a medicar, van a trabajar la enfermedad. La parte psicológica... Ven al cáncer como es algo que hay que atacar. La parte psicológica déjala a los psicólogos. Sí. Y la parte humana, manejarla todos como humanos. Sí. Entonces, creo que el ser médico no quiere decir que podamos, o sea, que no podamos abordar la causa de una forma más humana, aunque eso no signifique una sesión psicológica cuando se va a dar el diagnóstico. Sí. Pero sí, hablar con la verdad, contacto. O sea... Sí, sobre todo cuidar. ¿Contacto físico te refieres? No, me refiero a contacto en abordar. De aquí estoy. En tener cuidado o mesura en la forma en la que se va a abordar el diagnóstico. Sobre todo cuando es un diagnóstico de pronóstico reservado o de dificultad de gravedad. El no establecer diagnósticos terminales desde un inicio, sino hablar acerca de es difícil, es grave, vamos a hacer todo lo posible. Claro. El buscar la forma de buscar soluciones y de resaltar la importancia de que la gente se adhiera, o sea, se apegue al tratamiento. Okay. Porque, digo, aunque hay muchas opciones para tratar el cáncer, hoy en día lo que puedo recomendar es pues, que se haga lo que se sabe que funciona. Ah, claro, porque entonces ya empieza la familia, incluso el paciente, a ver alternativas milagrosas que tienden en la mayoría de los casos a ser falsas y a dañar más la salud del paciente. Más que nada, yo lo que siempre digo, porque está bien, hay algunos suplementos, hay algunas rutinas, hay algunas situaciones que son muy favorables y que incluso
científicamente están comprobadas. Claro. Pero siempre les digo, depende de tu caso, depende de tu tipo de cáncer y depende de lo que tu oncólogo tratante te comunique. ¿Sí? O sea, primero toca base con él o con ella y después de eso ya ves que tú consideras suplementar o consideras hacer aparte de tu tratamiento, pero que sea aparte de tu tratamiento. Principalmente escoge un profesional de la salud que te dé confianza, ¿sí? Porque si no tienes confianza en esa persona va a ser muy difícil también que te apegues a ese tratamiento y que tengas optimismo y que tengas fe en el tratamiento, ¿no? Entonces es importante hacer clic, hacer un match con el profesional de la salud, que sepas que tú tienes esa confianza en esa persona. Y por la parte médica, evidentemente, siempre invitarlos a tener el mayor tacto posible, a ser lo más diplomáticos posible y a no establecer afirmaciones categóricas en el futuro del paciente, porque ni siquiera nosotros lo sabemos. Exacto. O sea, nadie lo sabe. Es trabajar con mucha incertidumbre. Sé que los pacientes a veces son muy preguntones, a veces son muy tercos, pero es parte de la enfermedad. Y va a cambiar la vida. Entonces, como médico dices, le tengo que reservar un poquito más de tiempo a este paciente porque no sé cómo va a reaccionar. Y se vale que reaccione diferente. Y tenemos que entender y también, les digo yo, incluso a mis mismos psicólogos, ¿no? El equipo, el paciente, claro que muchas veces llega enojado, claro que a veces tiene una actitud más difícil, hay de todo, ¿verdad? Claro. Pero cada persona lo está enfrentando diferente. Siempre les digo, imaginen que tienen que lidiar con no sentirse bien todos los días. Sí. Es frustrante, es algo muy difícil y que no nos ponemos en el lugar de esa persona. Y como te digo, a veces no se ve, la enfermedad es como si fuera por dentro y a veces esta parte es mental, emocional. Por eso visibilizar la parte de la salud mental en el cáncer, porque muchas veces los pacientes me dicen, no, es que yo me voy a atender, pero cuando termine el diagnóstico, mientras atienda a mi familiar, o al revés, ¿no? Sí. Entonces a ver, no sabemos qué va a pasar. Y si el diagnóstico se complica, o sea, el acompañamiento psicológico debe de ser desde el inicio, desde que puedas, desde que tengas el acceso a, es importante que lo tomes. Y que debería ser una recomendación del mismo médico. De toda la comunidad, de los hospitales, de todo lo que se pueda. Así como hay una asesora de lactancia en las áreas de maternidad, debería de haber un psicólogo que esté haciendo este rol de cuidado, como decías al principio, que te tocó trabajar en hospital. Y en algunos se cumple. ¿Aquí? Sí se cumple en algunas partes, no puedo decir que no, ni puedo generalizar, no en todas y no como se debería. Pero sí el hecho de también saber, un solo psicólogo en un hospital no puede hacer la chamba de todos los demás. O sea, los procesos, o sea, es si acaso brindar una contención en el hospital, pero el seguimiento la persona tiene que buscar con su profesional de la salud de confianza. Volvemos al mismo punto, buscar a alguien especializado. Los invito evidentemente que vengan a AIRA, pero si no es ahí o no está en su posibilidad, dependiendo de con quien puedan, que esté especializado y que puedan tomar un tratamiento psicológico que los acompañe, porque siempre les digo, me acuerdo de una paciente que me decía, bueno, Leti, es que como en un inicio tú me dijiste, mis pacientes tienen menos síntomas, pues yo me lo creí. Y yo tuve mucho menos síntomas. Sí, porque... Y había cierta predisposición pero positiva. Sí, porque esa es la cuestión. O sea, hay que invitar a los pacientes al camino de la curación, al camino de la sanación, al estar positivo, estar fuerte. La vida ya es lo suficientemente difícil diariamente como para pensar en lo peor. Entonces, considero que la fuente del amor propio, la fuente de la salud mental e integral, porque también tiene mucha injerencia en nuestra calidad de vida y nuestra salud física, es nuestro estado mental. Y principalmente yo puedo decir el optimismo. Cuando uno es optimista, y no me refiero a de manera irreal, sino de manera responsable, es la esperanza de que me va a ir bien, la fe en que voy a mejorar o que voy a tener un estado de bienestar. Creo que cuando uno está centrado en buscar lo mejor para sí mismo, evidentemente todo va a mejorar, porque yo voy a buscar esas opciones que me lleven a ese punto de bienestar. Claro. Tanto para el paciente como para el familiar o para cualquier persona. Entonces, eso creo que ayuda muchísimo y que es lo que más se tiene que trabajar en la parte del afrontamiento a la enfermedad, en la parte psicológica, y es lo que disminuye los síntomas, porque evidentemente no es lo mismo. Yo sé que hay días que uno se levanta y que dice,
No me puedo levantar. Sí, mi cuerpo no da. No puedo continuar con mi vida el día de hoy. ¿Qué voy a hacer? Bueno, entonces, primeramente me voy a dar permiso de sentirme mal. Voy a saber que un día que me sienta mal no va a definir el resto de mi vida y que por ese día mi cuerpo me pida descanso y voy a empezar a escuchar mi cuerpo. Claro. Entonces, creo que eso es vital. Seguir la intuición que uno tiene con su cuerpo, siempre en un rol optimista, en un rol de autocuidado y buscar siempre los mejores tratamientos, el estar acompañado y el hablar de ello. Porque mira, te voy a contar una anécdota que tuve en una investigación que realicé, muy importante en el área de cáncer. Y fue que teníamos evidentemente un grupo de intervención que recibía apoyo psicológico y otro grupo que recibía únicamente tratamiento médico, pero nada más recibía la entrevista, es decir, aplicar las escalas para medir lo mismo que estamos midiendo en la población que fue intervenida. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, una parte que nos llamó muchísimo la atención fue que los resultados, el apoyo social, que era una variable que estábamos midiendo, resultó exactamente igual en ambos grupos, a diferencia de todo lo demás. Es decir, nuestro grupo que recibía tratamiento psicológico verdaderamente tenía menos síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés, dormía mejor, que es muy importante la calidad de sueño, era más optimista, tenía más autoestima y estaba mejor en general. El grupo que no recibía un tratamiento psicológico en ese momento, evidentemente presentaba un decremento en todas estas áreas, sí. Pero lo que siempre se mantuvo es el apoyo social. ¿Por qué? Porque el entrevistador era el mismo en ambos grupos. Esto quiere decir, a mí esto me resalta o me deja como moraleja la parte de el que tú hayas tenido unos minutos para acercarte al paciente a preguntarle cómo está, al paciente le cambió la vida. Le nutre. Sí. Pero obviamente el acompañamiento psicológico le da una sensación de bienestar mayor, porque ya no solo son los síntomas de la enfermedad, sino que los síntomas psicológicos disminuyen o incrementan en el caso de que no haya acompañamiento psicológico. Sí, claro, o sea, resaltamos la parte... Digo, ya sabíamos como psicólogas todos los beneficios de la terapia, sin embargo, al día de hoy que tenemos tanta información, todavía hay gente que dice, no es opción para mí una terapia psicológica, no la necesito. Sí, yo estoy bien. Entonces sí hay una resistencia de las personas de abrirse a nivel emocional. Y me gustaría también, por otro lado, preguntarte qué rol juega la fe ante un diagnóstico de cáncer. Porque sí he notado como que las personas, sabemos que es una parte importante del ser humano y que cada quien concibe la fe de manera distinta, pero sí creo que estas situaciones que suelen ser un parteaguas en nuestra vida nos hacen reinterpretar muchas esferas de nuestra vida, incluyendo la fe. ¿Qué tanto has observado tú en este aspecto? Sí, creo que una parte importante, como te digo, como comentábamos, ¿no? El hecho de es importante el acompañamiento psicológico y es importante que la familia se acerque y hable con su familiar y pregunte porque se da esta relación. Y creo que también hablar de fe, en realidad, es este paradigma que se va a, confrontar en la vida del paciente. Okay. Al tener una experiencia que le concientiza acerca de la fragilidad de la vida. Okay. Es decir, vamos a traducir esto. Ya. Sí, tradúcelo. Vamos a traducirlo. Vas a tener una experiencia que te va a replantear toda tu existencia. Exacto. Y en qué crees, y en qué tienes fe, y qué va a pasar contigo. Entonces, casi me atrevo a decir que en el 90% de los casos hay una crisis de fe tanto para bien como para mal, en el sentido de la mayoría de las personas buscan más un sentido espiritual, y con espiritual englobo todo tipo de creencia y de prácticas. Así es. Creo que la mayoría sí busca un refugio espiritual y crece en ese área, inclusive le mueve cosas y se replantea las cosas que cree, e incluso también tiene un efecto protector para la enfermedad y para los síntomas cuando tú tienes una creencia personal. Claro, cuando no te rebelas ante la fe, porque supongo que cuando te rebelas, porque a lo mejor tú eras una persona sumamente apegada a una creencia, cuando te rebelas viene y suma a los síntomas psicológicos, ¿no? O sea, a lo mejor se vuelve un detonante para la depresión, para la ansiedad, para el sueño, preocupación, el estrés, ¿no? Sí.
Totalmente. Y por el otro lado, cuando hay una crisis de fe en el sentido de ¿por qué pasó esto? Porque la pregunta, a mí. ¿por qué a mí? ¿Esa es la pregunta que más se hacen los pacientes? Así es. ¿Por qué a la mí primera. y qué hice yo para tener cáncer, no? Sí, Supongo. claro, porque, a ver, siempre le digo, la enfermedad es como un accidente que no queríamos, volado. pero que tampoco surgió de manera fortuita, porque evidentemente hay unas causas que la detonan, Claro. pero que sí llega a la vida de una persona de una forma abrupta y que interrumpe todo su proceso vital. Entonces, sí, de esta manera podemos decir que el cáncer causa un shock, Okay. que genera verdaderamente una crisis en todas las áreas de la vida y que digamos que el tener una alta espiritualidad puede apoyarte un poco más. No quiere decir que si no la tienes o no la practicas te va a ir mal, por el contrario, Sí, ¿no? pero sí te puedo decir que la mayoría de los pacientes en general buscan hacer una revisión en sus creencias y apoyarse en algo más. Se vuelve un refugio más. Sí. Sí, porque así como lo comentabas, te replanteas toda la vida y no solo lo que está en tus manos, sino también lo que te piden, porque pues te piden mejorar tus hábitos alimenticios, te restringen ciertos alimentos, llevas una dieta un poquito más controlada, suplementación, o sea, sí cambia mucho la forma en que llevabas tu vida en muchos aspectos y pues también la fe juega ahí este rol que va a decir, bueno, en esta área que voy a hacer, ¿cómo lo voy a plantear? Y a veces creemos que la fe es religión y no es así, o sea, también la fe es esta parte de conectar conmigo, con la parte espiritual, con mi sistema de creencias, evaluarlo. A veces ciertas prácticas están ligadas a la fe, el cambiar incluso la manera de cómo estructuras tus pensamientos, cómo ves al otro, cómo lo concibes, pues también todo eso se considera fe porque hay creencias que te llevan a esta parte, ¿no? Que no me gustaría profundizar en ellas. Me gustaría también preguntarte si aquí en México o en otros países existen protocolos para dar el diagnóstico de una manera más empática o responsable hacia el paciente. Sí, inclusive te puedo decir, en AIRA nosotros nos encargamos de brindar talleres precisamente de comunicación de malas noticias para que... Así se llama el taller. Así tal cual, para poder generar un poquito de más capacitación en este área para los profesionales de la salud. Claro, no solamente nosotros, cualquier área que puedan buscar, cualquier institución dentro y fuera de México. En México está bastante limitada la parte de la psiconcología, aún Sí, están claro. haciendo, vamos a decirlo así. En general, la ciencia de la psiconcología es muy nueva, estamos hablando de que tiene aproximadamente desde los 70, 80 para acá. Entonces es una ciencia joven. Cuando nos ven jóvenes es como, pues la ciencia lo es también. Por eso tenemos que estar jóvenes. No, claro, es para cualquiera. Pero el punto principal es el hecho de, todavía falta mucha preparación. Claro, en muchas áreas, no En solo muchas en áreas. esta, pero vamos para allá. Pero hay que acercarse, hay que invitar Hay a los que iniciar el profesionales cambio. a que se capaciten, Claro. que mejoren sus prácticas e inclusive también pues cualquiera que esté en el área de la salud, que quiera mejorarse, incluso hasta cualquier persona, ¿no? O sea, yo creo que qué importante poder conocer el hecho de cómo abordar situaciones difíciles, de cómo manejar las crisis y de cómo compartir algo que verdaderamente es difícil en un contenido emocional. Claro, porque puedes dar el diagnóstico y el paciente quedarse en shock y no reaccionar a un paciente que entra en crisis. Es totalmente distinto el rol que va a jugar el especialista en ese momento, porque el que tiene que hacer un abordaje en ese momento es quien da el diagnóstico. Ok, se va a canalizar con el psicooncólogo, pero en ese momento a quien le toca hacerse cargo es a quien está dando el diagnóstico. Y sí me ha tocado, digo, pues que he trabajado con médicos que le sacan la vuelta. Incluso desde una pérdida gestacional, que también es un duelo, y que hay que ver el cáncer como eso, es un duelo, es un proceso que va a tener cambios a nivel emocional, va a tener cambios a nivel de calidad de vida, de dinámicas familiares, de hábitos, pero que a nivel emocional no va a ser plano. Y a veces creemos o nos han hecho creer que las emociones es una curva. Yo no sé si lo vimos en la escuela o qué pasó, pero la mayoría tenemos esta creencia que las emociones son una curva
cuando cualquier experiencia en nuestra vida no va a ser lineal. A lo mejor va a subir, va a bajar, se va a estabilizar por un momento, va a decaer, va a volver a subir, y que todos vamos lidiando con estos procesos constantemente. Leticia, para cerrar, me faltan muchísimas preguntas por hacerte, pero para cerrar este espacio, me gustaría que, utilizando la frase del programa, que es de lo más normal, en relación al cáncer, ¿es de lo más normal qué? Ay, te lo puse difícil. Sí, a ver, déjame pensar. Sí, tú piénsale, no te preocupes. Yo creo que es de lo más normal sentirse retado. Sí, sentirse en esta parte del cambio donde la vida te está retando, te está invitando a cambiar. Y aceptar esa parte del cambio tienes que soltar, tienes que abrirte, tienes que cambiar esquemas y tienes que aceptar una nueva realidad que no necesariamente tiene que ser mala, sino que puede mejorar, y que yo siempre digo, a ver, no te preguntes por qué, pregúntate para qué, qué vas a cambiar a partir de ahora, cómo va a ser tu vida ahora, y en ese enfoque ver hacia dónde puedes dirigirte acompañada de la mejor manera por todo tu red de apoyo. ¿En la mayoría de los casos la red de apoyo se hace más sólida? No siempre. No siempre. ¿Y en la mayoría qué podríamos encontrar? Yo creo que... ¿O 50-50? No quiero como hablar de números. Es que yo tengo muchas dudas. Pero sí, en el sentido te puedo decir, y creo que a lo mejor esto le va a caer a mucha gente. A veces la ayuda no viene de la persona que tú crees que te va a ayudar o que debería de ayudarte porque tú le has ayudado previamente o porque le toca o porque es el familiar. Sí. A veces la ayuda viene de la persona que está en disposición de dártela. Entonces, y hay que tomarla. Exactamente. Hay que abrir la mente a decir, tal vez la persona que huyó de ti porque no pudo lidiar con tu diagnóstico o con tus dolor. Cosas o con su dolor o con sus emociones, no es necesariamente mala persona, es una persona que tiene que trabajar sus emociones o que no está en disposición de lo que tú necesitas en este momento. Pero hay otras muchas personas que sí están en el momento de vida para ayudar y que se pueden incluir y sumar a tu red de apoyo y a lo mejor ni las esperabas. Entonces, creo que por eso te digo que esta enfermedad te sorprende en todo el sentido de la palabra y te trae a muchas personas positivas y tal vez también te va a alejar de las que ya no están sumando en tu vida. Entonces, creo que es importante tampoco darle el paquete o la etiqueta a la familia de que les toca el cuidado, porque a veces no es la familia la que cuida directamente. A veces sí, en muchos casos sí, pero tal vez... No es el deber ser y no es la generalidad. O no es la mejor manera. Hay veces que hay que incluir a un cuidador profesional. Y eso también es importante. Sí, porque también hay un desgaste de parte de los cuidadores, que bueno, ya sería otro tema. Otro tema muy extenso. Sí, lo hablamos. A mí me gustaría también agregar que es de lo más normal pasar por un proceso de duelo ante el diagnóstico de cáncer, y es de lo más normal que me tome un tiempo distinto a mí procesarlo que a otra persona que está viviendo una situación similar o algún familiar. Totalmente. Wow, estuvo padrísimo el tema de hoy. La verdad es que me ampliaste, y espero que a las personas que están viendo este capítulo también, el panorama y la perspectiva que yo tenía del cáncer. Incluso creo que reformulé mi concepto de cáncer. Gracias por compartirnos esto con nosotros, y me gustaría que también nos facilitaras tus formas de contacto. ¿Dónde te podemos encontrar? Yo sé que las redes sociales suelen ser la primera forma de contacto. ¿Cuáles son? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Claro, y no solo a mí, sino a la asociación, que es la parte fundamental, el hecho de por qué se creó precisamente para atender a los pacientes en cualquier etapa de la enfermedad, de cualquier género, hombre, mujer, de cualquier edad, y también incluido adultos mayores y en todas las etapas, ¿no? Entonces, invitarlos a atenderse en AIRA, Unidos Frente al Cáncer. Nosotros pues estamos en la parte psicológica, evidentemente, tenemos grupos de apoyo y nos encargamos también de la parte de talleres y capacitaciones para concientizar, brindar información
y formalizar también un poquito la capacitación en el área de la psico-oncología. Entonces, nos pueden encontrar en Facebook a AIRA Unidos Frente al Cáncer o en Instagram como AIRA-asociación. Y a mí como psicóloga en redes estoy en Instagram y en Facebook como Leticia Jaime Psicóloga. Excelente, muchísimas gracias y la verdad es que quiero reconocer la labor que haces no solo con los pacientes sino con la sociedad en general, porque una cosa es trabajar con el paciente directamente a abordar a nivel social una necesidad que hay, no solo por la labor que haces con una persona, sino que dices, oye, esto ocupa un cambio más allá, que no solo depende de mí, sino que necesito que más se sumen a la causa. Entonces, felicidades por tener esa visión y agradecerte porque sé que has cambiado la vida de muchas personas. Necesitamos más gente que empatice a nivel emocional ante situaciones difíciles y que sea un hombro, un apoyo adicional. A veces yo digo, es como si te lastimas el pie y traes una muleta, pues muchas veces los especialistas se vuelven esa muleta, ese auxiliar en tu camino, que lo necesitas por un tiempo y que te va a ayudar a este proceso de curación, que a veces si no puede ser física es a nivel emocional, a nivel del corazón y la mente. Entonces recordemos que somos todo, que somos cuerpo, mente, corazón, espíritu, y tú haces una labor muy importante. Entonces te quiero agradecer y te quiero felicitar por esa labor. Muchas gracias y yo te agradezco a ti y también te felicito por pues tu increíble difusión, tu podcast, todo lo que has conseguido y por visibilizar precisamente estos temas de los que es muy difícil hablar. Los que no nos gusta hablar. Y que mucha gente está viviendo y que es importante que lleguemos a ellos. Entonces, muchas gracias por el espacio. Sabes que antes de hacer el podcast busqué cáncer en redes sociales, en varias plataformas y encontré información preventiva del cáncer, pero no lo que se vive en temas emocionales, la propia persona y la familia. Entonces, sí creo que hace falta hablar más de estos temas, visibilizar el otro lado o sea, además de la información que me dan, que bueno, la puedes encontrar en todos lados y teoría hay bastante, sino que es un proceso emocional que se vive y que se vive acompañado. Sí. Entonces, sí es bien importante hablar de lo que no nos gusta, de lo que nos duele, de lo que cuesta trabajo. Entonces, espero que podamos ayudar a por lo menos una persona con este espacio. Bueno, yo ya me siento bien servida. Entonces, gracias Leticia por estar aquí, por dedicarnos de tu tiempo y abrir tu corazón. Y gracias a todos por escucharnos, por vernos. Déjenos sus comentarios. Yo soy Pris Medina y me encuentran en redes sociales como Lic Pris Medina. Y les recuerdo que el bienestar empieza por ti. Hasta la próxima.